Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 2 y vamos a continuar con el capítulo 10, el significado de la religión, un capítulo muy largo del cual ya llevamos 5 sesiones y esta sería la sexta y no sería la última. Pues bien, en la última sesión estábamos viendo cómo Seth nos decía que había unos dramas internos en el ser que se reflejaban exteriormente, dramas espirituales internos que acababan reflejándose exteriormente en la manifestación de la experiencia vital del ser humano, habitualmente a lo largo de la historia, pues como las diversas creencias religiosas. Entonces, estos dramas internos espirituales determinaban las religiones externas y lo hacían de esta manera hasta que la religión externa se anquilosaba y dejaba de representar el drama interno. Entonces había gente que se desafectaba de esa religión y eso generaba que se manifestase una nueva religión. Y esta era la historia de las religiones evolutivas, cómo siempre se daba una forma externa al anhelo espiritual interno del hombre, al afán de representar esa realidad interna en la experiencia humana. Y bueno, pues nos comentaba algunos ejemplos sobre la religión pues maometana. Decía que a diferencia de la cristiana, que era muy apacible, la maometana pues resulta como eh, recoger el deseo de algunas personas de una religión bastante más activa, pues con cierta dosis de violencia y todo esto, y hacía algunas otras consideraciones adicionales sobre toda esta cuestión. Y lo dejamos en un punto en el que hacía Seth un descanso y nosotros decidimos descansar también en nuestra sesión porque llevaba tiempo suficiente. Con lo cual, vamos a comenzar a partir de ahí y Seth va a seguir hablando de este tema interesantísimo. Y después de el descanso que hacía Seth, que aprovechamos nosotros para cerrar aquella sesión, había una nota de Rob que leímos y a partir de esa nota, en la página 210 del libro regular, continuaba Seth y decía así: bien, en este punto, el Dios interno se convirtió en el Dios externo. El hombre intentó dar forma a un nuevo reino, conseguir un tipo de diferente de enfoque y de conciencia. Su conciencia se giró hacia afuera. Para lograrlo, el hombre se concentró cada vez menos en su realidad interna y así comenzó el proceso de considerar que la realidad interna solo estaba proyectada hacia afuera en el mundo físico. Bueno, es que eso te estuvo comentando también que inicialmente en la historia de la humanidad, vamos a circunscribirlo a la historia de esta instancia civilizatoria, la nuestra, previa a las otras instancias civilizatorias reseteadas, Atlántida, Lemuria, etcétera. En esta historia de nuestra humanidad, en la que conocemos, en la admitida oficialmente, comentaba Seth que al principio los pequeños grupos tribales, los pequeños grupos de convivencia estaban muy identificados con la naturaleza, estaban muy unidos a la naturaleza. Y en un momento determinado, el propósito de la experiencia humana requirió otro tipo de manifestación y entonces empezó a surgir el ego. Decía Seth que esto se empezó a ver, por ejemplo, con la religión de los hebreos, en las que, como un ejemplo de religión que nosotros recordamos por la historia y conocemos, en la que surge un Dios que representa a el ego naciente del hombre y la separación de la naturaleza, y ese Dios se comporta como un niño caprichoso
y pone a la naturaleza en contra del hombre. Es un Dios que echa relámpagos y truenos y fuego sobre aquellos que son los enemigos del pueblo judío. Es decir, se proyecta exteriormente el reflejo interno de una circunstancia que comenzaba a aparecer en el hombre y era la de un ego que le daba una autonomía respecto de la naturaleza y que ya no se consideraba unido a la naturaleza, sino que se servía de ésta para sus fines. Y por eso el Dios de los hebreos era un Dios colérico, justiciero, que utilizaba la naturaleza en contra de otros humanos, dado que ya el hombre no se consideraba unido a la naturaleza, sino que podía usar y abusar de ella, pues su Dios lo hacía igualmente. Y a esto se está refiriendo Set en la continuación. Vamos a leer un par de párrafos anteriores y así hilamos mejor. Decía: en tiempos anteriores a la aparición del dios hebreo, estas tendencias eran evidentes. En muchas religiones tribales antiguas ya olvidadas se hacían ofrendas a los dioses para que volvieran la naturaleza contra sus enemigos. De esto dice Set que el ejemplo de los hebreos es el que nosotros podemos identificar mejor, pero que había otras tribus anteriormente que lo hacían. Sin embargo, antes de este tiempo, el hombre se sentía parte de la naturaleza y no separado de ella. La consideraba como una extensión de su ser, al igual que él se sentía como una extensión de su realidad. Pues bien, estos son los antecedentes de lo que va a seguir hablando Set. Y volvemos a leer el párrafo que habíamos leído primero. El hombre intentó dar forma a un nuevo reino, conseguir un tipo diferente de enfoque y de conciencia, de considerarse unido a la naturaleza a desarrollar una independencia respecto de la naturaleza. Todo eso se vio reflejado en las sucesivas religiones. Su conciencia se giró hacia afuera. Cuando el hombre estaba unido a la naturaleza, su conciencia estaba girada hacia adentro. Era un hombre mucho más espiritual de lo que después llegó a suceder por el desarrollo de la evolución egoica, lo que sucedió posteriormente. Su conciencia se giró hacia afuera. Para lograrlo, el hombre se concentró cada vez menos en su realidad interna, y así comenzó el proceso de considerar que la realidad interna solo estaba proyectada hacia afuera en el mundo físico. Con lo cual, ese fue el giro que fue algo muy importante en la historia de la humanidad. Fue el punto final en el que se llegó al extremo de el diseño de opuesto al espíritu en la exploración del espacio-tiempo, en el que ya se vuelca el ser humano completamente hacia afuera y ya no existe una realidad interna consciente. En tiempos anteriores a estos que está relatando, el hombre y todos los otros seres vivientes creaban y conservaban el entorno natural, sin esfuerzo alguno, pues conocían la naturaleza de su unidad interna, sabían que ellos estaban relacionados con todo, porque internamente eran uno, había una unidad interna y el hombre la intuía. Para poder comenzar esta nueva aventura de volverse hacia afuera y perder su referencia interna, fue necesario fingir que esta unidad interna no existía. Fijaos que vamos a empezar a escuchar de Set una descripción del fenómeno egoico muy parecida a la que nos da Jesús en un curso de milagros, cuando habla de la dinámica del ego. Para poder comenzar esta nueva aventura fue necesario fingir que la unidad interna no existía. En caso contrario, el nuevo tipo de conciencia habría vuelto a su ámbito natural en busca de seguridad y comodidad.
Es decir, si tú te vuelves hacia afuera y empiezas a tomar como referencia el exterior hostil, llega un momento en el que el agobio de la vida humana te hace regresar hacia adentro. Eso sería una evolución espiritual natural. Pero como empezó a fingirse que lo interno no existía, entonces este fenómeno de volverse hacia afuera llegó a límites aterradores, como ya conocemos por la historia de la humanidad. En caso contrario, el nuevo tipo de conciencia habría vuelto a su ámbito natural en busca de seguridad y comodidad, pero al fingir que no existía esa referencia interna, creyeron que debían cortar con todas las comunicaciones, lo cual resultó ser solamente una ficción, pues la realidad interna permanecía siempre. Esto es puro curso de milagros. Fue posterior, no, fue coetáneo un curso de milagros precisamente a Habla Set 2, fue coetáneo. En cierto momento, incluso puede ser que un curso de milagros se escribiese antes que Habla Set 2, sí. El nuevo tipo de conciencia se limitaba a apartar la vista de ella, de la realidad interna, para poder mantener inicialmente un enfoque independiente. No, 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 no. Yo de unidad, yo de tener una realidad interna y ser una unidad con todo lo demás, nada. Yo soy mi realidad externa, mi cuerpo físico, y soy completamente autónomo e independiente de todo lo demás, y por lo tanto tengo que sobrevivir sobre todo lo demás y con independencia suya. El nacimiento del ego. Hablo aquí en términos más o menos históricos para vosotros, dice Seth. Sin embargo, debéis tener en cuenta que el proceso no tiene nada que ver con el tiempo, en la manera en que lo conocéis vosotros. De hecho, es que Jesús, en un curso de milagros, nos recuerda el hecho de que haya pasado mucho tiempo en la historia del ego no significa sino que siguen dándose las mismas condiciones que se dieron en el momento de la separación. Siguen dándose las mismas condiciones. Y además en esto insisten otros reveladores como Ramta, por ejemplo, que nos dice, es que se ha prolongado artificialmente el que os habéis atascado en el ego alterado y no habéis salido de ahí en eones, pero las condiciones son las mismas que antes. Bueno, pues esto es exactamente igual. Debéis tener en cuenta que el proceso no tiene nada que ver con el tiempo en la manera en que lo conocéis vosotros. Este tipo particular de aventura de la conciencia, y pone Rob que Seth sonríe, ahora veremos por qué sonríe, porque Jane en aquel momento estaba escribiendo un ensayo que luego le llamaría La aventura de la conciencia. Por eso sonríe Seth cuando lo dice. Este tipo particular de aventura de la conciencia ha ocurrido otras veces y en vuestros términos volverá a ocurrir. Es decir, que realmente esta exploración que se realiza de abandonar completamente la referencia interna, de olvidar quién es uno, siquiera sea intuitivamente, y convertirse en lo que somos ahora mismo, que es en unas conciencias que no saben quiénes son, que creen que son cuerpos humanos, que creen que son completamente autónomas e independientes y que creen que son lo único en el universo, eso se ha repetido muchas veces, dice Seth. Nota de Rob para aclarar lo del libro La aventura de la conciencia y la sonrisa de Seth. Aquí Seth hacía un pequeño chiste, pues últimamente Jane estaba escribiendo algo que había titulado provisionalmente Aventuras de la conciencia. Por eso lo había hecho esa referencia Seth al título de Jane mientras explicaba. Sigue Seth. No obstante, la percepción del universo exterior cambió y este pasó a parecer extraño y aparte del individuo que lo percibía. El ser humano dejó de percibir la unidad innata de todo lo que le rodeaba consigo mismo y empezó a ver un mundo hostil y amenazador, extraño, ajeno y competidor con él. Esto
es pura explicación de Jesús sobre el ego en un curso de milagros. Por lo tanto, sigue Seth, Dios se volvió un concepto proyectado hacia afuera, independientemente del individuo, divorciado de la naturaleza. Se volvió un reflejo del incipiente ego del hombre. Dios como concepto humano, reflejo de su propio ego proyectado fuera. Claro, no como concepto interno de unidad con todo y de lo cual uno forma parte. Eso se olvidó completamente. Se volvió un reflejo del incipiente ego del hombre, con todo su brillo, su salvajismo, su poder y su intento de dominio. De hecho, bueno, pues cualquiera que recurra al Antiguo Testamento y recuerde las hazañas de Jehová, pues se dará cuenta de por qué Set hace la referencia al Dios de los hebreos en aquel momento, como un niño caprichoso que, hablando retóricamente, le iba pegando patadas a todo. Pues eso fue el concepto humano de Dios una vez que empezó a aparecer un ego como consecuencia de olvidarse el hombre de su referencia interna. La aventura era muy creativa, la de volverse hacia afuera y olvidar el interior, la de llevar la experiencia humana al extremo del olvido de quién era el ser humano realmente. La aventura era muy creativa a pesar de sus inconvenientes evidentes, a pesar de sus inconvenientes evidentes, que aquí estamos todavía con los inconvenientes evidentes. Cuando te olvidas totalmente de quién eres, pierdes conexión con tu naturaleza y te vuelcas completamente a un materialismo, a un aparienciismo. Lo real es lo aparente, cuando antes eras perfectamente consciente de que lo que veías era solo una apariencia y la realidad era interna, ahora crees que lo que perciben tus ojos es lo real y no hay nada trascendente a ello. Sus lógicos inconvenientes, dice Seth, claro que sí. La aventura era muy creativa a pesar de sus inconvenientes evidentes y representaba una evolución, ponérsete entre comillas, no entender como evolución positiva, sino un desarrollo de la conciencia que enriquecía la experiencia subjetiva del hombre en el sentido de que el hombre experimentaba más cosas diferentes. Claro, pero ¿cuál es la finalidad del espíritu en la exploración del espacio-tiempo en diferentes niveles de densidad? Experimentarlo todo. Entonces, esto era otro tipo de experiencia, la experiencia del olvido completo por la conciencia de su origen, a través del personaje humano que se abre hacia afuera y se olvida de su referencia interna. En ese sentido, este desarrollo de la conciencia egoico enriquecía la experiencia subjetiva del hombre. ¿Qué duda cabe que sí? Era una experiencia diferente de la anterior. Ya reconoce ante Set, a pesar de sus inconvenientes evidentes, que están a la vista de todos, porque esta vida es un manicomio, una locura y un sufrimiento. Y ampliaba esta aventura nueva las dimensiones de su propia realidad. Sí, se hacía consistir la nueva aventura en una mayor autonomía e independencia del hombre, esta vez identificado con su cuerpo físico y con su falsa identidad, y sin ninguna conexión interna espiritual. Sin embargo, continúa Seth, para estar organizadas de manera efectiva, la experiencia interna y la externa debían aparecer como acontecimientos separados y desconectados. Claro, si se inicia esta nueva aventura,
tiene que establecerse un diseño que se le llama el velo de olvido. Porque si no, no hay verosimilitud. Si no, no te parece real. Y si no, no te parece que el león que te persigue para comerte acaba con tu vida. Si tú recuerdas quién eres, dices, bueno, pues si me persigue el león y me acaba comiendo, pues como yo sé quién soy, pues no pasa nada. Eso hubiese impedido que hubiese una experiencia realista y verosímil. Entonces, la experiencia interna y la externa debían desconectarse completamente para poder vivir en toda su magnificencia la gran aventura de la supervivencia del hombre como cuerpo vulnerable y débil en un planeta hostil, que fue esa aventura la que se intentó y la que tenía inconvenientes evidentes. De hecho, es que no hemos salido de ahí ya y sin ayuda no saldríamos. Sin ayuda, nos lo dice la revelación, no saldríamos de ahí. Esos eran los inconvenientes evidentes, que esto ha durado demasiado. Repetimos y seguimos. Sin embargo, para estar organizadas de manera efectiva, la experiencia interna y la externa debían aparecer como acontecimientos separados y desconectados, para darle verosimilitud a la nueva aventura de la experiencia externa. Históricamente, las características de Dios han cambiado a medida que cambiaba el ego del hombre. El concepto de Dios siempre ha sido una proyección del concepto del hombre de sí mismo. Cuando el hombre estaba identificado con el ego, el concepto de hombre de sí mismo proyectado generaba el concepto de Dios en cada momento. No obstante, estas características del ego se basaron en grandes cambios internos. Esto nos lo explica Seth porque nosotros ya con el velo de olvido nos hemos olvidado de todas estas cuestiones y entonces es una información muy interesante que nos da Seth. Una nota de Rob. Jane, como Seth, gesticulaba enfáticamente y con frecuencia mientras hablaba. Su ritmo había sido rápido desde el descanso. Sigue Seth. La proyección original de las características internas hacia afuera para formar el ego podría compararse al nacimiento de innumerables estrellas, un acontecimiento de inconmensurables consecuencias que se originó a nivel subjetivo y dentro de la realidad interna. Es decir, fijaos, las características del ego, primero, dice Seth, las características del ego se basaron en grandes cambios internos. Claro, el ego es una generación que viene desde dentro, como todo viene desde dentro, como todo viene desde el árbol de la conciencia. Claro. Entonces, para que brotase el, la hoja egoica, tenía que haber una serie de cambios internos en la rama, lógicamente. Y luego dice, la proyección desde dentro hacia afuera, original, de las características internas hacia afuera para formar el ego, podría compararse al nacimiento de innumerables estrellas, un acontecimiento de inconmensurables consecuencias que se originó a nivel subjetivo y dentro de la realidad interna. Es decir, que fue surgiendo el ego dentro de cada personalidad, desde dentro hacia afuera. A la vez, no surgió el ego en una persona y en las demás, no. Por eso habla de lo del nacimiento ¡buah!, de innumerables estrellas. Por consiguiente, como el ego ha nacido en el interior, debe siempre alardear de su independencia, mientras mantiene una persistente certeza de su origen interno. Esto es lo que nos explicaba Jesús, de que el ego sabe que cuál es él sabe que es una idea que no puede separarse de su fuente.
y sabe cuál es su fuente. Con lo cual intenta engañar al personaje humano para que no mire para adentro y se dé cuenta de que el ego es una creación y no un ser independiente. Porque si el humano se da cuenta de dónde proviene el ego, entonces el humano ya no se deja seducir y engañar por el ego. Por eso el ego siempre tiene que alardear de su independencia e impedir que el humano mire hacia adentro y se dé cuenta de que el ego no es nada, de que en realidad no es independiente ni autónomo y por lo tanto no le puede ayudar, y que la única solución para el humano, para su paz, dicha y gozo, es regresar a la consciencia de su realidad interna. El ego no puede permitir eso. Por consiguiente, repetimos, como el ego ha nacido en el interior y lo sabe, debe alardear siempre de su independencia. No, 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 yo soy independiente, mientras mantiene una persistente certeza de su origen interno, porque él sabe que en realidad no es independiente. Ahí se aplica muy bien el dicho: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y el ego siempre está presumiendo de su autonomía y su independencia. Cuando veáis una persona que presume mucho de su autonomía y su independencia, es que en realidad está muy insegura y tiene perfecta conciencia de que depende de otras personas y por sí solo no va muy lejos. Pues esto es lo mismo. Nota de Rob. Pausa a las 22:30. Jane, todavía en trance, tomó unos sorbos de cerveza y encendió un cigarrillo. Bueno, pues fijaos que en aquella época todo esto era muy normal, estar en trance y estar bebiendo cerveza y fumando. Era muy normal. Con lo cual, también tenemos que darnos cuenta de que por mucho que cambien las creencias, sin embargo, si tú crees que puedes estar canalizando a un maestro ascendido en trance y a la vez fumando y bebiendo, pues no hay ningún problema. Aquí se ve claramente también. Y dice Seth, vamos a tener un buen capítulo. Y le contesta Rob, estupendo, Seth. Y sigue Seth. El ego temía por su posición, temía que pudiera disolverse dentro del ser interno del que procedía. Claro, si el personaje se da cuenta de que el ego es el que le hace sufrir y se vuelve a volcar en su interior, en vez de volcarse en el exterior como estaba, el ego se acaba. El ego temía por su posición, temía que pudiera disolverse dentro del ser interno del que procedía. Pero su aparición proporcionó al ser interno un nuevo tipo de retroalimentación, una visión distinta. Es que el ser interno en realidad también estaba buscando desarrollar un ego independiente para tener una experiencia diferencial y más extrema de lo que era la mera experiencia humana, cuando el hombre se acordaba de quién era y sentía la unidad intuitiva con todo. Quería llegar a mayor nivel de oscuridad y de densidad, el espíritu en la exploración, a mayor nivel de no ser, a un mayor contraste, para que hubiese una mayor definición posteriormente en la evolución en la que estamos ahora, una mayor definición. Yo no quiero esto, yo quiero lo otro. Claro. Repetimos, el ego temía por su posición, temía que pudiese disolverse dentro del ser interno del que procedía, pero su aparición proporcionó al ser interno un nuevo tipo de retroalimentación, una nueva experiencia, una visión distinta. Claro que sí, se exploran las infinitas posibilidades. Una visión distinta, no solo de sí mismo, sino que el ser interno fue capaz de vislumbrar las posibilidades de desarrollo de las que no era consciente anteriormente. Sí, cierto. ¿Cómo podría haber ocurrido que la experiencia humana llegase a un determinado extremo sin consentimiento del espíritu, sin consentimiento del ser interno? Por supuesto que el espíritu es consciente de al extremo al que ha llegado la experiencia humana,
pero el espíritu es neutro en eso. No está en la dualidad como nosotros y en la idea de bien y mal. Explora todas las posibilidades con el mayor amor, sin acritud. Claro, claro. Hablando en vuestros términos, explica Seth, en los tiempos de Cristo, el ego estaba lo suficientemente seguro de su posición como para que la imagen proyectada de Dios pudiera empezar a cambiar. Es decir, como todo esto se produjo mucho antes, la emergencia del ego y la nueva aventura extrema de un ser humano que se vuelca hacia el exterior y se olvida de lo interior, el velo de olvido, como el ego ya estaba muy consolidado porque llevábamos mucho tiempo de la historia humana con el ego muy consolidado. De hecho, pues bien, si alguien piensa que la Edad Media fue una brutalidad, que vea las cosas que se hacían antes de Cristo. Y entonces ahí se dará cuenta de que el punto álgido en brutalidad estuvo antes de la Edad Media, estuvo precisamente en todas esas décadas y incluso, sí, decenas de años previos a la llegada de Jesús. Y entonces dice Seth que como el ego ya se sentía muy consolidado, ya se había experimentado por el ser interno, por el espíritu, aquella circunstancia extrema de haberse olvidado el hombre de quién era y de su unidad intuitiva con todo, y había experimentado las consecuencias de un ego extremo sobradamente. Entonces ahí ya sí que pudo permitir el que se empezase a revertir la aventura. Ahí se pudo permitir ya, vale, hemos llegado al extremo, vamos a empezar a retornar, vamos a empezar a retornar. Un retorno lento y complicado, pero un retorno que empezó con la figura de Jesús. Hablando en vuestros términos, en los tiempos de Cristo, el ego estaba lo suficientemente seguro de su posición como para que la imagen proyectada de Dios pudiera empezar a cambiar, ya hacia más fiel, hacia más fiel. El ser interno está en un estado de crecimiento constante, de desarrollo constante, ¿de acuerdo? Es decir, la conciencia no para, no para, se experimenta y se explora constante e infinitamente. La mente del espíritu es infinita. El ser interno está en un estado de crecimiento, de desarrollo constante. La parte interna de todo hombre, por lo tanto, proyecta este conocimiento hacia afuera. La necesidad psicológica y espiritual de la especie, requería alteraciones internas y externas de gran importancia. Las cualidades de la comprensión y la misericordia, que habían sido enterradas muy previamente a la llegada de Jesús para poder vivir esa época de máxima oscuridad cavernosa que se vivió hasta que llegó Jesús. Las cualidades de la comprensión y la misericordia que habían sido enterradas podían ahora salir a la superficie de nuevo. Ya se había vivido todo aquello intensamente. Salieron no solo de manera privada, sino también conjunta, lo cual añadió, es decir, no solo individualmente, sino a nivel colectivo, lo cual añadió un nuevo ímpetu y dio una nueva dirección al comenzar a reunir todas las partes del ser como había sido hasta entonces. Es decir, que Jesús acaba con la época de oscuridad más acentuada que ha tenido la historia de la humanidad. ¿eh? Y el ser interno, el espíritu, ya después de haber explorado el extremo mayor en el escenario tierra, que fue esa época previa a Jesús, ya dice, bueno, ya es suficiente, vamos a empezar poco a poco a revertir.
Claro, Seth habla completamente desde los planos de planificación, tanto individual como colectiva, ¿eh? Planos de planificación del nivel físico-material y del escenario Tierra, planos de planificación completos. Es lo que más lo diferencia del libro de Urantia, por ejemplo, que habla de los planos de manifestación nada más. O si habla de los planos de planificación, le hace el libro de Urantia en un sentido muy alegórico, muy alegórico. Así que el concepto de Dios, sigue diciendo Seth, comenzó a cambiar a medida que el ego reconocía su dependencia con respecto a la realidad interna. Pero el drama debía desarrollarse fuera, dentro de la estructura de ese momento. Claro, todo lo que pasa internamente tiene reflejo externo en la exploración del espacio-tiempo. Hay plano de planificación y plano de manifestación. Lo interno es planificación, lo externo es manifestación. Entonces, está explicándose cómo va cambiando el concepto de Dios ya a partir del momento más bajo de oscuridad, con el surgimiento de Jesús de Nazaret y el cristianismo, y luego otras religiones. Y dice, el maometanismo fue tan violento en su esencia precisamente porque el cristianismo fue muy apacible en su esencia. Entonces se quiere explorar todo, todo. Es como se ha explorado esta vía, vamos a explorar la alternativa. Desde planificación, pero proyectándose hacia manifestación de esta manera. Pero a medida que la psique se desarrollaba y batallaba consigo misma, rechazando ciertos sentimientos y características y realzando otros, según iba manifestando todas las posibilidades, se podría resumir, los dramas religiosos históricos exteriores representaban esas aspiraciones, luchas y búsquedas internas. Entonces, el ser interno recibe las experiencias del personaje externo. Y entonces el ser interno va teniendo, al recibir todas esas experiencias, pues va en su constante desarrollo generando otro tipo de anhelos. Y estos se van plasmando exteriormente y se recibe la experiencia de esa nueva experimentación plasmada por esos nuevos anhelos y así constantemente como un bucle va avanzando la cosa. Y pone una nota Rob más despacio ahora, refiriéndose a lo que sigue. Todo este material transmitido ahora se debe tener en cuenta junto con el hecho de que bajo estos desarrollos exteriores, externos, existen los aspectos eternos y las características creativas de una fuerza que es a la vez innegable y privada. Fíjate qué poético se ha puesto Seth para hablar de todo lo que es. Todo este material transmitido ahora debe tener en cuenta el hecho de que bajo estos desarrollos históricos externos, es decir, internamente y subyacente a todo desarrollo, sea cual sea, los de mayor oscuridad, los que después vienen con las religiones a partir de Jesús, bajo todo desarrollo existen los aspectos eternos y las características creativas de una fuerza que es a la vez innegable y privada. En otras palabras, todo lo que es representa la realidad de la que todos emanamos. Todo lo que es trasciende por su naturaleza todas las dimensiones de actividad, conciencia o realidad.
a la vez que forma parte de todas ellas. Detrás de todas las caras hay una sola cara. Pero esto no quiere decir que la cara de cada hombre no sea suya. El drama religioso externo posterior del que os he hablado, que hablando en vuestros términos está aún por suceder, esa profecía de la venida, el segundo advenimiento de Cristo, esa profecía que habla sesiones antes aquí, en este mismo capítulo 10, de que vendrá la personalidad de Pablo de Tarso, dado que la esencia de Jesús de Nazaret, de Juan el Bautista y de Pablo de Tarso era la misma. Pues bien, volverá esa esencia, pero bajo la personalidad de Pablo de Tarso, y cambiará el mundo. Y decíase, y todo esto estará realizado antes del 2075. Fijaos qué profecía. Pues ahora se refiere a ella. El drama religioso posterior del que os he hablado, que hablando en vuestros términos está aún por suceder, presenta otro estado de los dramas internos y externos en los que el ego emergente se vuelve consciente de buena parte de su herencia. Claro, esa figura de la esencia de Jesús regresando a la tierra, la esencia de Cristo en segundo advenimiento, va a conseguir una evolución espiritual suficiente como para que nos volvamos conscientes de buena parte de nuestra herencia. Así, a la vez que mantiene su posición propia, será capaz de tener una mayor comunicación con otras partes del ser, cada uno de nosotros. Podremos ser humanos con su vida, pero estar conectados con el ser interno, capaces de tener una mayor comunicación con otras partes del ser, y también de ofrecer al ser interno las oportunidades de conciencia que éste no es capaz de alcanzar por sí mismo. Habrá una muchísimo mayor comunicación entre el ser interno y el personaje humano. Se rasgará completamente el velo de olvido. Habrá una considerable evolución espiritual que nos hará transitar hacia otro paradigma de existencia completamente diferente de este, que ha sido el de olvido completo, el materialista. Todo esto como cosecha de lo que se germinó en su día, de lo que se plantó en su día, de las semillas del mensaje de Jesús, cosechándose ahora mismo para cambiar hacia un nuevo paradigma de la experiencia humana, mucho más consciente. Ya se tocó fondo antes de Jesús y a partir de Jesús se revierte la tendencia, se revierte, hay un punto de inflexión y vamos para arriba hasta el momento en el que 2000 años más tarde ya claramente se ve que podemos subir el escalón hacia un nuevo paradigma de conciencia en la experiencia humana. Bien, pues vamos a avanzar un poco más rápidamente y a terminar esta sesión 587, porque yo pensaba hacer el descanso aquí, pero va a quedar demasiado poco para la siguiente, con lo cual seguimos con un poco más de ligereza, dado que ha quedado bastante claro el planteamiento que está realizándose de esta cuestión. Por tanto, las evoluciones de los dioses representan la evolución de la consciencia del hombre proyectada al exterior. Sin embargo, todo lo que es está dentro de todas y cada una de estas aventuras. Claro que sí, claro que sí. No está más todo lo que es en el Dios cristiano que en el islámico. No, eso es una tontería. Claro que está detrás de todo. Su conciencia y su realidad están dentro de todos los hombres y dentro de todos los dioses que los hombres han creado. Los dioses alcanzan, por supuesto, la realidad psíquica. Cuidado, cuidado.
En el mundo de la ilusión, todo es ilusión, pero un dios generado por una tribu o un demonio generado por un grupo de culto tiene la misma realidad que el personaje humano. En este nivel, es decir, ninguna desde el entorno del espíritu, pero toda en este nivel. Lo avisa Seth. Los dioses alcanzan, por supuesto, la realidad psíquica. Es decir, antes dice Seth, o lo dice en otro sitio, los demonios y los diablos no existen. No, en última instancia solo existe Dios y sus fractales, en diferentes estadios, ¿vale? Pero dentro del sueño de ilusión del nivel físico-material y el nivel morontial sexto y séptimo, es decir, en los niveles bajos de la exploración por el espíritu del espacio-tiempo, el personaje humano tiene exactamente la misma realidad que cualquiera de estas generaciones, que luego técnicamente se les ha llamado egregores, pero tienen su realidad, son personajes también, igual que nosotros, totalmente ilusorios, completamente ilusorios, porque en nosotros lo único que hay de real es la chispa divina, nada más. Pero el personaje humano que ahora mismo está sustentando esta experiencia no tiene realidad, pero tiene la misma que esos dioses o que esos demonios o que cualquier otra criatura que el hombre haya tenido en intención generar creativamente. Los dioses alcanzan, por supuesto, la realidad psíquica. Por consiguiente, no estoy diciendo que no sean reales, sino que estoy definiendo en cierto modo la naturaleza de su realidad. Es verdad, hasta cierto punto, cuando se dice, tened cuidado con los dioses que escogéis, porque os daréis fuerza el uno al otro. Claro. Y entonces en la experiencia ilusoria humana interfieren esos dioses porque tienen su realidad psíquica. Claro que sí. Tulpas y egregores, ni más ni menos. Bien, tomad un descanso, dice Seth. El ritmo, nota de Rob, había sido rápido de forma constante y mi mano estaba resentida de escribir. Como había prometido Seth, este era un buen capítulo. Jane dijo que podía sentir cómo él hacía a veces pequeñas pausas para asegurarse de que ella escogía la palabra correcta cuando transmitía el material. Aquí se ve mucho de cómo era la técnica de canalización entre Seth y Jane, ¿eh? Por más que ella continuara en trance y siguiera hablando, Seth la esperaba. Aun así, durante el descanso, ella no recordó nada del material. Un trance profundo de los de antes, no como los de ahora, en los que el canal está completamente consciente. Antes el canal perdía conciencia. Canalizadoras de antes, Jane Roberts, J.C. Knight. Canalizadores de ahora, Lee Carroll, Geoffrey Hope. Son dos técnicas diferentes. Y continúa Seth. Bien, este tipo de alianza establece ciertos campos de atracción. Un hombre que se aferra a uno de los dioses, este tipo de alianza entre los hombres y los dioses que ellos mismos generan. Un hombre que se aferra a uno de los dioses inevitablemente se está aferrando en gran parte a sus propias proyecciones. Claro que sí, claro que sí. Esto un estudiante de espiritualidad actual del siglo XXI lo entiende perfectamente. Algunas de esas proyecciones, hablando en vuestros términos, son creativas y otras son destructivas, aunque estas últimas pocas veces se reconocen como tal. Véanse en algunas religiones evolutivas actuales algunas proyecciones destructivas que el hombre acaba conceptuando en un dios. No, porque resulta que hay que matar a los infieles y no sé qué. Claro, claro. O
otros diciendo que había que reconquistar los lugares sagrados y hacer una gran cruzada. Claro, proyecciones del hombre en su Dios para que su Dios diga lo que hay que hacer. Claro, que en realidad es lo que quiere hacer él, pero lo pone en boca de su Dios. Por el contrario, explica Seth, para diferenciar entre las religiones evolutivas y la espiritualidad profunda, Seth mete aquí su cuña publicitaria. Por el contrario, el concepto abierto de todo lo que es os libera en gran manera de vuestras propias proyecciones y os permite un contacto más válido con el espíritu que está tras la realidad que conocéis. Dejamos de hacernos el lío a nosotros mismos con nuestras propias proyecciones y vamos más profundamente o más elevadamente, como quiera cada uno verlo. En este capítulo, sigue diciendo Seth, me gustaría mencionar también algún otro punto pertinente, y lo va a hacer ahora a continuación, antes de acabar. A través de los siglos han perdurado ciertos cuentos antiguos que hablan de distintos dioses y demonios que, por así decirlo, guardan las puertas a otros niveles de realidad y otros estados de conciencia. Se está refiriendo a los arcontes y otros personajes. En tales relatos, los niveles astrales están claramente delimitados, enumerados y clasificados. Y hay que pasar ciertas pruebas antes de poder entrar. Hay rituales que deben efectuarse. Está diciendo Seth, está haciendo Seth referencia a muchas tradiciones esotéricas y ocultistas a lo largo de estos últimos milenios de la historia de la humanidad, que establecen muy rígidamente lo que ocurre en el astral, demasiado rígidamente, dice Seth. Fijaos. En tales relatos, los niveles astrales están claramente delimitados, enumerados y clasificados. Y hay que pasar ciertas pruebas antes de poder entrar. Hay rituales que deben efectuarse. Puro esoterismo y ocultismo. Bien, todo esto está enormemente distorsionado, dice Seth. Cuidado con las tradiciones esotéricas y sus rituales, porque está enormemente distorsionado. Claro que sí, porque el astral es amplísimo y la visión de algunos está queriendo ponerse como si fuese así el astral. Y el astral es muy subjetivo para cada uno. Pero si tú te crees la visión de otro, la asumes. Porque en el astral tú creas con mucha más fluidez y rapidez tu realidad que en el físico material. Pero si asumes la idea del astral de otro, estás condicionándote tremendamente. Y lo va a avisar Seth ahora mismo. Bien, todo esto está enormemente distorsionado. Todo intento de expresar la realidad interna tan precisa y rigurosamente está condenado al fracaso. Es enormemente engañoso, porque el astral es infinitamente variado, tanto como cada conciencia desee. Y si tú asumes una idea del astral de otro, te has limitado ya a eso. Todo intento, repetimos, de expresar la realidad interna tan precisa y rigurosamente está condenado al fracaso, es enormemente engañoso y, hablando en vuestros términos, a veces peligroso, ya que vosotros creáis vuestra propia realidad y la vivís de acuerdo con vuestras creencias internas. Claro que sí, Seth, claro que sí. Tú te crees lo que te cuentan por ahí de lo que es el astral y lo que hay al otro lado, y si es una visión negativa, la asumes y te limitas y te condicionas tremendamente. Por consiguiente, debéis tener cuidado también con las creencias que aceptáis en esas tradiciones esotéricas y ocultas. Un estudiante de espiritualidad no puede caer en aquello, porque un estudiante de espiritualidad tiene conceptos, ideas muchísimo más avanzadas que las de las tradiciones esotéricas y ocultistas, muchísimo más avanzadas, que no deben, por lo tanto, admitir ya creencias más atrasadas.
Cuando un estudiante de espiritualidad se ponga a estudiar o repasar o curiosear sobre esoterismo y ocultismo y tradiciones en este sentido, tiene que hacerlo desde la elevación. Oye, que yo esto lo tengo mucho más claro gracias a la revelación moderna de lo que es todo este galimatías que cuentan por aquí, que puede ser que también tenga su profundidad, pero también hay mucho galimatías y mucho jardín. Permitidme que aproveche, Sigeset, para declarar que no existen los diablos ni los demonios. Solo existe todo lo que es. No hay otra cosa. Es decir, el espíritu en fase de unidad o en fase de fractalización y de experiencia, no hay otra cosa real. Eso sí, los demonios y los diablos son tan reales como un personaje humano o un personaje del astral. Tan reales, tan ilusorios desde el punto de vista del espíritu o tan reales desde el punto de vista de esta experiencia. Cuidado, que antes estaba diciendo, avisando Seth, tienen su realidad psíquica. ¿eh? Permitidme que aproveche para declarar que no existen los diablos ni los demonios, a excepción de los que vosotros creáis a partir de vuestras creencias. Y esos son tan reales como nosotros. Como he mencionado anteriormente, los efectos del bien y el mal son básicamente ilusiones. En vuestro mundo, todos los actos, sin tener en cuenta su naturaleza aparente, son parte de un bien mayor, tanto los que consideramos buenos o malos, porque además los que tú consideras buenos o malos son diferentes de lo que yo considero bueno o malo y es diferente de lo que cualquier otro personaje humano considera bueno o malo. Y dices, todo forma parte de un bien mayor, porque es una experimentación del espíritu con un propósito. Claro que sí. No estoy diciendo, sigue Seth, que un buen fin justifique lo que vosotros consideraríais como una mala acción. Mientras aceptéis todavía los efectos del bien y del mal, sería mejor que escogierais el bien. Y esto es una cosa que aclara Seth que es interesantísima, porque muchas personas no tienen un poco de lío con el tema de la dualidad y la no dualidad. Vamos a ver, ahora estamos viviendo en dualidad. Y ahora, viviendo en dualidad, y mientras no llegues al nivel de conciencia máximo de iluminación, tú tienes un sistema de creencias de bueno y de malo. Es así. Y lo vas superando según vas evolucionando, pero no ha llegado a ese punto. Con lo cual, mientras tú tengas un sistema de creencias dual aún, es mejor que elijas el bien, tu idea de bien frente a tu idea de mal. No, aquí ya todo vale porque yo me sitúo por encima de la dualidad e integro el bien y el mal y ya da igual lo que haga. No, no, no. Tienes que elegir el bien mientras sepas distinguir el bien del mal. Cuando ya no distingas el bien del mal, estarás en otro estadio y entonces ya será otra cosa. Pero dícese, mientras, elegid el bien. Continúa y ya vamos a ir finalizando. Estoy explicando esto de la manera más sencilla posible, pero bajo mis palabras hay profundas complicaciones. Claro que sí, no es nada fácil para una persona que está viviendo la dualidad explicarle la no dualidad. No es sencillo en absoluto. No es sencillo. Ya vemos las dificultades prácticas de estudiar un curso de milagros y asumirlo e integrarlo hasta sus últimas consecuencias. Tremendas, tremendas. Claro que sí. Lo reconoce aquí Seth. Bajo mis palabras hay profundas complicaciones. Los opuestos solo tienen validez en vuestro sistema propio de realidad. Forman parte de las creencias fundamentales y por lo tanto debéis tratarlos como tales. Oye, pues ¿qué se le va a hacer? Estamos en la dualidad. Caminemos hacia la no dualidad, pero mientras estemos en la dualidad, hagamos el bien, el que cada uno piense que es su bien. Sin embargo, ellos, los opuestos, representan unidades profundas que vosotros no comprendéis. Vuestra concepción del bien y del mal se debe en gran parte al tipo de conciencia que habéis adoptado en la actualidad. Queríamos explorar la dualidad para poder llegar hasta el experimentar el no ser
respecto del ser. Era una exploración muy interesante para el espíritu. Vosotros no podéis percibir los totales, solamente las partes. No podemos percibir con mentalidad absoluta. Ya establece el libro de Urantia, nivel de realidad finito, nivel de realidad absonito, nivel de realidad absoluto. Nosotros, los finitos, no entendemos qué es lo absonito y lo absoluto, por propio diseño de la experiencia. Vosotros no podéis percibir los totales, solamente las partes. La mente consciente enfoca con una luz rápida y limitada, pero intensa, y percibís solo ciertos estímulos de un campo dado de la realidad. Nos hemos limitado para solo percibir de tal forma que nos hemos convertido en polares. O es bueno o es malo. No percibimos el sentido trascendente detrás de esa polaridad. Luego la mente pone juntos estos estímulos, lo bueno y lo malo, y hay un contraste, y establece una conexión de similitud. Todo lo que no acepta como parte de la realidad no lo percibe. El ego es un gran guardián que impide que percibas lo que no interesa a la experiencia humana y mucho menos a su versión de la experiencia humana. Esto es súper interesante. Así pues, el efecto de los opuestos es resultado de la falta de percepción. Se ha limitado la percepción, falta percepción, falta cualidad de percepción, se ha limitado. Como debéis operar dentro del mundo tal y como lo percibís, es un diseño que lo hemos realizado así. ¿Qué se le va a hacer? La experiencia humana, pues percibimos muy poquito lo que interesa para tener esta experiencia extrema. Como debéis operar dentro del mundo tal y como lo percibís, los opuestos parecen una condición indispensable de existencia, porque así se ha efectuado el diseño de percepción. Sin los opuestos, nosotros no podríamos tener estas experiencias de contraste, que es lo que se buscaba. Pero estos elementos se han aislado por ciertas razones. Los opuestos. Razones de propósito. Se os está enseñando a manejar la energía y a su vez vosotros os lo enseñáis a vosotros mismos para volveros creadores conscientes junto con todo lo que es. Esto es lo que nos está enseñando la espiritualidad profunda. Y uno de los estados del desarrollo o procesos de aprendizaje incluye el tratar con los opuestos como realidades. Bien, desde abajo del todo de la experiencia del espíritu en el entorno de la limitación, en el espacio-tiempo, desde abajo del todo, se os está enseñando a manejar la energía y a su vez vosotros os la enseñáis a vosotros mismos para volveros creadores conscientes junto a todo lo que es. Y uno de los estados de desarrollo de todo esto que estamos experimentando abajo del todo, uno de los estados de desarrollo o procesos de aprendizaje incluye el tratar con los opuestos como si fueran realidades. Y es lo que hacemos ahora. Para vosotros, los conceptos del bien y del mal ayudan a reconocer lo sagrado de la existencia. Por contraste, la responsabilidad de la conciencia. Claro que sí, elijo una cosa y me resulta una experiencia horrorosa. Y entonces sé que la siguiente debo elegir la otra. Para eso están los opuestos. Para saber la responsabilidad de tu decisión, la responsabilidad de la consciencia, el principio de responsabilidad. Los conceptos de los opuestos son también directrices necesarias para el ego en desarrollo. El ser interno conoce muy bien la unidad que existe. Claro, el ser interno, aunque nos hayamos olvidado de él, sigue ahí. No se ha ido a ninguna parte y sabe perfectamente bien la no dualidad real y sabe que el personaje humano está experimentando, como en un laboratorio, la dualidad de los opuestos.
Pero el ser interno conoce muy bien la unidad que existe. Bien, fin del dictado, dice Seth, y casi fin del capítulo. Bueno, capítulo queda la sesión todavía 588, que será la que veamos a continuación, y no es corta. Os deseo que paséis buena noche, le dice Seth a Jane y a Rob, sonriente. La noche pasada estábamos en plena forma, contesta Rob. Desde luego que lo estabais, refiriéndose a Jane y a Seth. Gracias, Seth, y buenas noches. Y una última nota de Rob ya final. Seth hacía referencia a la clase de Jane de percepción extrasensorial de la noche anterior. Durante la clase habían grabado una sesión muy larga, como suele pasar con frecuencia. Y cabe añadir que también esta noche Seth estaba en plena forma. Sí, porque esta sesión 587 que hemos visto es de las más largas que yo recuerdo de Jane y Seth. Pero bueno, aquí acaba la sesión 587. Nosotros comenzaremos nuestra siguiente grabación con la sesión 588. Esto será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.